Comenzamos con este bloque de líderes con un invitado muy especial. Estamos acompañados con el doctor Walter Dressel. Es el último invitado de este ciclo de 24 entrevistas de líderes y es un gusto poder contar con la participación. Muchas gracias, doctor, por venir y participar en este programa. Seguramente que salga una conversación más que interesante. Muchas gracias por la invitación, esperemos que sí. Cuando recién estábamos coordinando esta entrevista, yo le escribí por mail y le decía que personalmente es una entrevista muy especial. El primer libro de desarrollo personal y autoayuda que leí fue un libro suyo que se llama Un sueño posible, y este libro habla de la importancia de tener proyectos personales. Me gustaría arrancar la entrevista por eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener proyectos personales? Y particularmente Walter Dressel, ¿hoy tiene proyectos personales? Mira, tener proyectos personales implica, en primer lugar, darle a la vida un sentido. Implica tener cada mañana un porqué y un para qué levantarse. Saber con certeza hacia dónde uno quiere llegar. En la vida, después de tantos años, me llegué a la conclusión de que es mucho más importante saber a dónde uno quiere llegar que tener claro de dónde uno parte. Porque uno puede partir de diferentes lugares de acuerdo a cuál es la condición individual de cada persona, cuál es su situación familiar, cuál es su capacidad o su intención en el estudio o en un trabajo, pero tener claro hacia dónde uno quiere llegar, o sea, definir lo que uno quiere para su vida, es realmente un impulso muy importante para que la persona demore más o demore un poco menos, de acuerdo a cuáles son las circunstancias que se van presentando en la vida, pueda llegar al destino que ha elegido, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar esta claridad de saber qué es lo que queremos o hacia dónde? ¿Cómo empezamos a buscar el punto de partida para llegar a eso? Bueno, yo por deformación te diría que hay que leer un libro. Y ese libro es Toma un café contigo mismo, ¿verdad? Es decir, es sentarse a iniciar un diálogo interno que sea honesto, que sea imparcial, que sea transparente, donde uno pueda evaluar cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades y cuáles son sus carencias, porque todos tenemos éxitos en la vida y tenemos también fracasos, con la consiguiente frustración. ¿Qué es lo importante rescatar de esto? En primer lugar, aprender de los fracasos, es decir, para no volver a cometer los mismos errores. En segundo lugar, tener claro que la actitud frente a la vida es lo más importante. ¿Por qué? Porque la vida siempre te da una segunda oportunidad, salvo frente a la muerte, que es un tema aparte, ¿verdad? Pero en realidad, frente a circunstancias difíciles como las que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años, siempre hay un renacer. Es como los ciclos de la naturaleza. Después de la oscuridad viene el amanecer, o sea que después de la oscuridad viene la luz, y esa luz también ilumina el camino de ese ser humano que por distintas circunstancias en algún momento ha tropezado y ha caído. Dressel, médico cardiólogo, ¿hace cuántos años que se dedica a esta profesión? Yo me dediqué a la profesión 43 años. En realidad soy cardiólogo, o era cardiólogo. Ahora estoy retirado desde el año 1980. Y fueron 43 años, en realidad, no solo de la cardiología, sino del descubrimiento de lo que le sucede al ser humano. En definitiva, el concepto de curación que hemos aprendido en la facultad tiene que ver con la restitución anatómica y funcional de un órgano o un sistema que está enfermo. Y la definición está bien, o sea, es absolutamente correcta. Pero cuando uno sale de la facultad y sale del hospital y está en su consultorio y cierra la puerta y está a solas con un paciente, uno empieza a darse cuenta que si bien es sumamente importante la curación en ese sentido, hay otro aspecto que también hay que considerar, que es cuál es el estado emocional de esa persona. ¿Cómo lleva esa persona su patología, su enfermedad? ¿Cómo la encara? ¿Qué impacto tiene en su vida personal? ¿Qué piensa de su presente y de su futuro? Eso no existe prácticamente hoy por hoy en una consulta habitual, también por razones de falta de tiempo. Pero yo creo que la medicina en el siglo XXI tiene que tener esa tendencia de ser estricto y ortodoxo en la búsqueda de la enfermedad orgánica, pero también generar un espacio para ese diálogo fecundo que el médico tiene que tener con el paciente para poder conocerlo en profundidad y saber qué es lo que siente y qué es lo que piensa de su presente y de su futuro. Esa es la única manera de establecer una curación integral, ¿verdad? O sea, tomar al ser humano como un ser indivisible, donde cuerpo físico y cuerpo emocional van juntos en la vida. Fue en este sentido que llegó a la escritura. Sí, en realidad la escritura comenzó en el medio de la crisis del año 2002,
En realidad empezó un poco antes. Ahí me pareció que, por varios motivos. En primer lugar, por haber estudiado gratuitamente en la universidad. En segundo lugar, por tener un programa, la suerte de haber tenido un programa de radio durante 30 años. Y como ser humano integrante de la sociedad, me pareció que no tenía claro qué era lo que tenía que hacer, pero sí que tenía que brindar alguna herramienta que le permitiera a la persona, sumada a otras, poder recuperar la alegría de vivir. Porque en esa época pasó de todo, ¿verdad? Desde pérdida de trabajo hasta pérdida de todo lo que la persona podía tener. Y entonces, bueno, pasaron varias ideas en aquella época de hacer una serie, un ciclo de cassettes, otro de hacer un ciclo de videos, y en determinado momento, sin tener absolutamente ninguna experiencia previa, un día me planteé, ¿por qué no escribir un libro? Yo obviamente pensé que iba a ser el único, ¿verdad? Y entonces la segunda pregunta es ¿cómo se hace? No le pregunté a nadie realmente, me senté y dije, bueno, de la misma manera que yo en la radio trato de decodificar lo aprendido en la facultad con un lenguaje técnico, en un lenguaje accesible para toda persona, yo voy a escribir de la misma manera. Así como estoy hablando contigo, como que podría estar en un bar, en una confitería con un amigo tomando un café, de manera que la persona pueda entender lo que yo le quiero transmitir. Y sobre todas las cosas, al final del libro, el lector podía encontrar mi correo electrónico, mi página web, o sea que sin tener la necesidad de pasar por una secretaria o por la editorial, podría y sigue pudiendo hasta el día de hoy comunicarse conmigo directamente. Eso me ha permitido conocer al ser humano en profundidad. Si algo le agradezco a la vida es el haber decidido estudiar medicina, porque la medicina me ha permitido conocer al ser humano en profundidad. Sobre todo las debilidades, sobre todo las cosas difíciles por las cuales nosotros tenemos que afrontar en el curso del ejercicio de la profesión. Le voy a hacer un planteo muy ambicioso. Me gustaría que en estos 45 minutos de entrevista pueda volcar parte de su conocimiento de este aprendizaje de la medicina. Y aprovecho también a reafirmar que este mail por el que yo me contacté con usted salió de uno de estos libros. O sea, no hubo ni una secretaria. Cumplió su función. Exactamente. Terminamos en esta entrevista y quién sabe hace cuánto había escrito eso y justamente había puesto su mail allí, pero lo contestó inmediatamente y logramos coordinar esta entrevista. Walter, ¿qué ha aprendido del ser humano en estos años de trayectoria? Aprendí que hay diferentes tipos de seres humanos. Están los resilientes, aquellas personas que no se doblegan ante la adversidad y que vuelven a apostar a la vida y que vuelven a apostar a lo suyo. Y hay otras personas que no tienen esa fortaleza. Y es a ese grupo de personas a los cuales la medicina, encarada desde el punto de vista que yo la veo, es a los que tenemos que ayudar. Es decir, no hacer las cosas por ellos, pero sí mostrarles el camino y decirles que se puede. Ahora, el se puede significa esfuerzo. El se puede significa perseverancia. El se puede significa cambiar en determinado momento algunas creencias o paradigmas que pueden haber quedado obsoletos porque el mundo cambia y gira aceleradamente. Entonces nosotros también cambiamos como seres humanos. No somos los mismos hoy de lo que fuimos 5 o 10 años atrás o de lo que seremos dentro de 5 o 10 años. Entonces, tener esa capacidad y esa flexibilidad para poder adaptarse a la nueva situación del mundo, y esto ahora pasamos esta prueba de la pandemia. O sea, en realidad creemos que estamos igual que antes, pero no, el mundo cambió, el mundo es diferente. Nosotros hoy tenemos ese desafío de la nueva normalidad a la cual vamos a tener que adaptarnos, nos guste o no nos guste. Hay personas que se adaptan, que son los adelantados, digamos, que se adaptan rápidamente porque tienen esa visión de que realmente pueden cambiar, y otros a los cuales realmente les cuesta mucho más. Entonces, en determinado momento, yo reuní a mi familia y les dije, yo no puedo seguir atendiendo a una persona en 10 minutos o en 12 minutos. Yo me voy a ir de todos lados, voy a instituir un modelo de atención y veré. Si la gente me sigue, perfecto. Y si no me sigue, me dedicaré a otra cosa porque el título nadie me lo va a sacar. O sea, 5 o 10 años después quiero volver, lo puedo hacer. Y realmente la apuesta funcionó. La gente entendió que para mí era importante que una entrevista tuviera 1 hora de duración. Porque es imposible en 10, 12 minutos conocer a la persona. No se llega ni siquiera
a poner los datos personales, ¿verdad? Dónde vive, cómo se llama, si está casado, el teléfono, la profesión. Sí, es la pregunta y la devolución constante. Claro, ¿no? pero como si fuera un ping-pong tan rápido, y cuando terminamos con eso, ya hay que salir porque la policlínica dura 2 horas y a las 2 horas hay otro colega que está golpeando la puerta porque necesita el consultorio. Entonces, realmente si queremos ejercer la profesión adecuadamente, había que extender ese tiempo. Y ese tiempo me permitió aprender muchísimo de esos seres humanos que venían con distintas edades y con distintos enfoques de la vida, ¿verdad? No es lo mismo atender a un paciente con 25 años que atender a un señor o una señora que tiene 75, 80, ¿verdad? Porque su visión y su expectativa con respecto a la vida son completamente distintos. Y ahí aprendí también que el envejecimiento es un proceso biológico natural, pero que no todos aceptan. Y no solamente uno podría pensar, bueno, el sexo femenino no lo acepta por la pérdida de determinados atributos. No, a los hombres nos pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas conforman también la medicina. No es solamente tomar la presión, ocultar el corazón, ver si la arteria coronaria está permeable o está tapada. Sí, que son cosas obviamente importantes. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de enfermedad y muerte en el mundo. Pero, sin embargo, esos otros aspectos también son importantes. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a realizar este tipo de consultas con mayor duración y dejar eso que se venía haciendo hasta el momento atrás? Y te cuento que el cambio en parte fue traumático porque un día X dije, para mí hoy es el día, ¿no? Para hacer el cambio con respecto a cómo enfocar el tema. Y en ese momento me había consultado una paciente que tenía una artrosis de rodilla. Yo en aquella época hacía medicina general y cardiología, ambas cosas. Y bueno, miré la placa, la examiné, le ordené lo que pensaba que había que hacer. Pero en ese momento dije, bueno, ahora es el momento. Le pedí a la señora si podía bajar y sentarse en el escritorio, que yo quería completar la historia clínica. Y la señora accedió, ¿no? Bajó con bastante dificultad, yo la ayudé para que se pudiera sentar. Y la miré a los ojos y le dije, cuénteme cómo está su vida. Y fue decir eso y la señora empezó a llorar de una manera desconsolada. O sea, y en ese momento realmente yo dije, bueno, no tengo que ir por acá, pero ya lo había hecho, entonces no había marcha atrás. Y bueno, después de unos cuantos minutos donde la pude contener, esa señora que tenía unos 55, 60 años, llegamos los dos, cuando empezó a contar lo que le pasaba en su vida, llegamos a la conclusión que lo más importante y lo más urgente era tratar de lograr el equilibrio emocional y la armonía que ella necesitaba, y que si bien yo era consciente que la rodilla le dolía, le iba a seguir doliendo porque ya era un proceso crónico degenerativo, pero arreglar o ordenar internamente su vida era en ese momento lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí, siempre, vuelvo a repetir, después de descartar todas las probables causas orgánicas de una enfermedad, se abre un panorama diferente cuando uno logra ese diálogo muy fecundo, cuando la persona lo permite, ¿no? Porque no todas las personas tampoco están abiertas o tienen la confianza suficiente como para poder plantear cuál es su situación de vida. Pero yo me las ingeniaba de alguna manera para que la persona sintiera que podía hablar, a ver, en el marco del respeto por su privacidad personal y en segundo lugar, en usufructo del secreto profesional. O sea, que todo lo que la persona podía contarme iba a quedar en el marco de esas 4 paredes de consultorio. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. ¿Cómo hacemos para sacar nuestra mejor versión como seres humanos, para empezar a dejar estos problemas de lado y buscar un horizonte? Y yo creo que lo primero para buscar la mejor versión es proponérselo, ¿verdad? O sea, uno a veces cae en la rutina y no logra pensar si podría ser mejor. Entonces es como que es lo que hay, que es la frase, ¿verdad? Es lo que hay y bueno, yo me adapto a lo que hay cuando en realidad no es así. Uno puede hacer más de una cosa en la vida y hacerlas bien. O sea, yo tengo la prueba, o sea, cuando
Yo me recibí en el año 75, o sea que cuando yo escribí mi primer libro hacía 27 años que estaba ejerciendo la profesión. Y a punto de partida de esa idea, que probablemente, yo lo he analizado muchas veces, si no hubiera habido esa crisis, probablemente yo tampoco hubiera escrito un libro, porque no me hubiera sentido urgido a hacerlo, ¿verdad? Las circunstancias que me rodearon hicieron que naciera esa necesidad y a partir de ahí se abrió un panorama absolutamente distinto. Porque eso me llevó no solamente a continuar escribiendo, sino que me sirvió para conocer toda la América Latina, España, donde fuimos con mi esposa a las giras. Y interesante porque más allá de la presentación del libro, de los libros que circunstancialmente era el motivo fundamental, a mí lo que me gustó o lo que de alguna manera me atrajo era tratar de ver si en sociedades completamente distintas a la nuestra la problemática era la misma. Y realmente es así. O sea que en Perú, en México o en España, o sea, después que terminaba la presentación y nos poníamos a hablar mano a mano con los periodistas, resultaba que tenían las mismas cosas que nos pasaban a nosotros, ¿verdad? O sea, las mismas dudas, la incertidumbre con respecto al futuro, las relaciones personales, las relaciones con los hijos. Es decir, y ese conocimiento del ser humano en profundidad, a mí me parece que es el tesoro más valioso que yo pude recoger. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Mira, el miedo hay que abrazarlo. O sea, el miedo es un mecanismo de protección. Y cuando uno traspasa una determinada línea, el miedo se convierte en pánico. Y el pánico paraliza. Mira, cuando yo empecé, en esa época del primer libro, empecé a dar conferencias en el Salón de Actos de las Hermanas Dominicas, allá en Rivera y Acevedo Díaz. Ellos tienen, por la entrada por la calle Palmar, tienen un salón de actos que es como un cine, ¿no? Tiene 400 butacas abajo y 200 arriba. Entonces, yo empecé a dar las conferencias y quien me hacía la presentación era mi hijo mediano. Y tenían unos cortinados pesadísimos, color rojo, que tenían un agujero en el medio. Una de las cortinas tenía un agujero. Entonces, en las primeras conferencias, yo miraba por el agujero y estaba lleno y decía, no, yo me voy, quiero ir porque yo voy a hablar y si me van a hacer algunas preguntas que no sé, voy a saber responder. Y en determinado momento me dije, a ver, es lógico que tengas miedo. Para vos es una actividad nueva, tenés que tener miedo. Pero por otro lado, ¿cuál es tu fortaleza? Bueno, que vas a saber salir airoso de cualquier pregunta que te hagan. Y si no la sabes contestar, vas a tener la suficiente valentía y coraje de decir, no la sé. Y eso fue como un bálsamo, ¿no? O sea que el miedo, por un lado es un mecanismo de protección, pero por otro lado, uno no le tiene que escapar, porque es lógico que le tenga miedo. Mira, cuando aprendí a dar inyecciones, fui al Hospital Maciel y había una salita muy, muy chica con una camilla y una almohada. Entonces la enfermera era una señora que se ve que hacía 30, 40 años que estaba trabajando en el hospital. Y la primera vez que fui no le pregunté nada, pero después, no me acuerdo si fue en la segunda o la tercera. Le digo, dígame una cosa, si para sacar sangre el paciente o la paciente tiene que estar sentado, ¿para qué tiene la almohada? Me dice, no, porque los hombres tienen mucho miedo y como se van a desmayar les pongo la almohada para que no se golpeen. Es decir, que el miedo es, lógicamente, el miedo a lo desconocido. Hay personas que le tienen terrible miedo a la sangre, ¿verdad? A no ver una gota de sangre. Entonces, de acuerdo a las características individuales, lo que yo siempre le aconsejaba a la persona, abrace el miedo. Entienda por qué tiene el miedo y entonces pierde la presión. En cuanto a la calidad de vida, ¿cómo hacemos para en este proceso de ser la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Para tener una calidad de vida, para poder avanzar? ¿Qué ha aprendido a lo largo de su trayectoria? Como los tips más importantes del Dr. Dressel. Claro. A ver, cuando hablamos de calidad de vida, también hablamos de cuerpo físico y cuerpo emocional. Con respecto al cuerpo físico, tenemos que tener claro que hay un proceso de envejecimiento natural al cual nosotros podemos ayudar a que sea peor, ¿no? Es decir, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, obesidad, falta de ejercicio. Es decir, le damos una mano bárbara a las enfermedades. Pero también uno tiene que pararse en la realidad, porque es muy fácil decir, bueno, usted tiene que cambiar su estilo de vida.
Pero falta la segunda pregunta. ¿Usted puede hacerlo? ¿Verdad? Yo me acuerdo que más de una vez en el ejercicio de la profesión le decía a un paciente, bueno, mire, usted tiene que cambiar su modo de alimentación, usted no puede seguir comiendo arroz y fideos y harinas. Y la respuesta era, pero no me da el sueldo para poder comprar verduras y frutas. Claro. Entonces uno tiene que tener una visión objetiva e imparcial y decir, bueno, por acá va el camino y por acá no. Lo importante es que la persona haga lo que puede hacer, ¿verdad? Y tenga claro, y me parece que en ese sentido la medicina preventiva es muy importante, el periodismo también es muy importante para llegar a cada una de las personas y saber dónde tiene que poner el pie en el acelerador. Hay enfermedades que son hereditarias y hay enfermedades que uno los ve por núcleo familiar. Es decir, hay familias de enfermedades cardiovasculares donde uno ve que el abuelo tuvo un infarto y que el padre tuvo un problema de las arterias de los miembros inferiores. Hay familias de cáncer, ¿verdad? O sea, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata. Entonces, que no son hereditarios, sino que se ve la tendencia. Entonces, en ese sentido, cuando uno detecta eso en el interrogatorio con el paciente, es ahí donde hay que hacer hincapié para mejorar. Quizás no podamos mejorar todos los ítems para mejorar la calidad de vida, pero algunos sí vamos a poder mejorar. Entonces, allí es donde tenemos que hacer la presión. Y con respecto al cuerpo emocional, es muy interesante porque el cuerpo físico tiene mecanismos automáticos de eliminación de sus desechos, pero el cuerpo emocional no. Cuando la mente se llena de emociones negativas, no hay manera de eliminarlas salvo que uno se proponga generar un espacio libre para que las emociones positivas puedan ingresar. Y de esa manera ayudar a la persona a que vea su vida de un modo diferente. Cuando uno pide... Yo a lo largo de los años llegué a la conclusión de que el mejor terapeuta es uno mismo, ¿verdad? O sea, antes de salir corriendo a pedir ayuda, esa acción de sentarse a tomar un café con uno mismo y preguntarse, a ver, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Qué es lo que está a mi alcance para hacer? Lo que no está a mi alcance, entonces sí voy a pedir ayuda. Pero esto es igual que cuando tú te vas a comprar un par de zapatos. El vendedor te dice que te queda perfecto, pero tú sabes si te aprieta y dónde te aprieta el zapato. Y acá es lo mismo. Es decir, yo tengo que saber por qué estoy como estoy. ¿Qué cosas hice bien? ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas puedo corregir por mí mismo? ¿Y qué cosas tengo que pedir ayuda? ¿Por qué? Porque el ser humano basa su vida en función de creencias. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento al cual nosotros le damos el valor de una verdad. ¿Y cómo se genera esa creencia? Bueno, se genera en primer lugar por lo que nuestros padres o nuestros tutores nos enseñan, después lo que nos aportan los maestros en enseñanza primaria, después los profesores en secundaria, hasta que llegamos a la adolescencia y a la juventud, donde empezamos a acuñar una visión personal de la vida, ¿verdad? Y con esas armas salimos a la pelea. ¿Qué pasa? Transcurren de repente 10 o 15 años y esas creencias y esos paradigmas y esos modelos de comportamiento ya no funcionan. O sea, ¿por qué? Porque el mundo cambió. Y nosotros tenemos que tener la rapidez y la anticipación, que es muy importante en la vida. O sea, yo creo que hay 3 palabras que son fundamentales, que son la excelencia, que es un proceso de mejora continua, a lo cual el ser humano se tiene que adaptar, porque siempre o durante muchos años la palabra excelencia se aplicó a productos o servicios. Y un día de una gran tormenta y una gran lluvia en Buenos Aires, entré en una librería muy grande, el Ateneo, que está allá en Florida, entre Corrientes y Sarmiento, y empecé a mirar libros empresariales. Y no tenía nada que ver con mi profesión, pero me atrapó un libro escrito por un contador. Y hablaba del proceso de excelencia, y en ese momento dije, pero ¿por qué no aplicar este concepto a la vida del ser humano? ¿Qué es lo que tú me preguntabas recién? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? Bueno, aplicando ese concepto de excelencia, un poquito mejor cada día, a lo largo de 365 días del año, logramos un cierto avance. El segundo punto es la innovación. O sea, aquello que yo vengo haciendo de una determinada manera, quizás me vaya mucho mejor si lo hago de un modo diferente. Cambio, ¿verdad? O sea, no hay que tenerle tanto temor al cambio. Por supuesto que se corre riesgo. Y el ser humano le tiene temor a lo desconocido. Por eso la frase de mantenerse en la zona de confort, en realidad no es mantenerse, es un retroceso.
porque no nos damos cuenta de las posibilidades que podríamos tener hacia el futuro. Y el tercer punto es la anticipación, o sea, visualizar cómo viene, para decirlo en términos prácticos, cómo viene la mano. ¿No? Es decir, claro, si los sucesos que van a aparecer a lo largo del tiempo me van a favorecer o perjudicar, y no esperar hasta poner un pie en el precipicio donde tenemos grandes chances de caernos y de no poder levantarnos. Para encontrar la felicidad hay que luchar. ¿Cómo logramos llegar a eso? Ya tenemos que darnos cuenta y tomar conocimiento de que estamos en una situación que hay que aprovechar. Mira, yo creo que la felicidad no es un destino. Hay un camino. Y yo creo que aquel ser humano, hombre o mujer, y lo hablábamos con mi esposa hoy, que puede levantarse todas las mañanas, que puede elegir la ropa que se va a poner, que tiene una agenda y que tiene determinadas cosas para hacer y que las puede hacer, es millonario. Y es feliz, debería ser feliz. Porque hay cientos y cientos y miles de personas que no pueden hacer eso. Entonces uno tiene que ubicarse en el concepto de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad fundamentalmente tiene dos parámetros, vida y salud. Lo demás es totalmente aleatorio. O sea, hoy la persona puede tener una fortuna, puede tener capacidad económica irrestricta, puede tener propiedades. ¿Eso es la felicidad? No. No, porque si agarra un cáncer, por ejemplo, ¿dónde está la felicidad? O una enfermedad incurable. O sea, podrá servir para poder pagar un mejor hospital o un mejor sanatorio. Pero en la medida que los años pasan, uno se da cuenta que las pequeñas cosas de la vida son las que hacen la felicidad y no las grandes. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestras relaciones? La palabra es tolerancia, ¿no? Tolerancia por aquel que piensa diferente de nosotros. Erradicar la violencia, obviamente, que no conduce absolutamente a nada. Y entender que todos los seres humanos son diferentes. Todos somos seres únicos e irrepetibles. Y podemos parecernos en muchas cosas, pero hay algo que nos diferencia y es lo que hace a ese individuo como algo absolutamente especial. Mira, cuando a uno le pregunta a una persona qué necesita para sentirse bien, uno podría decir, bueno, necesito estar sano, necesito tener por lo menos cubierto mis necesidades básicas y algo más si es posible. Pero hay algo que identifica a esa persona con el sentirse bien. Para uno puede ser el deporte, para otro puede ser la música, para otro puede ser la escritura, para otro puede ser el teatro. Es decir, hay determinadas características que definen a los seres humanos. Entonces, la comunicación tiene que estar basada en un ida y vuelta. En primer lugar, ejercer lo que se llama la escucha empática, ¿no? Es decir, yo tengo que escucharte a ti, no como pienso yo, en el marco de referencia tuyo. Es decir, cuando una persona venía a consultarme, yo tenía que atenderlo o entenderlo en su marco de referencia. Quizás el problema era o más grande de lo que él se estaba dando cuenta, o ella, o mucho más chico, ¿verdad? Y la persona hacía una sobredimensión del conflicto. Pero la manera de poder comunicarnos es que yo entienda que por determinadas circunstancias esa persona subjetivamente ve su problema de una determinada manera. Y bueno, ¿cuál es mi misión? Tratar de hacerle ver, no de cambiar su visión, sino hacerle ver que su problema tiene una interpretación diferente, puede tener una interpretación diferente a la que esa persona le está dando. Entonces, eso le ayudaría a confrontarse consigo mismo y decir, bueno, yo soy el responsable de tomar la decisión final, pero esta persona, o una X persona, me ha hecho ver una versión diferente del problema, que quizás no sea tan grave como yo lo estoy viviendo. Walter, sos consciente de que has cambiado muchas vidas, ¿no? Sí, no sé si he cambiado tantas vidas. ¿Sabes cuál es la mayor satisfacción? Encontrarme con personas y decir que me digan, usted me ayudó. Yo creo que eso es la mayor gratificación que puede tener una profesión, es eso, ¿no? Y mira, me ha pasado en el hospital, después del periodo de cardiología, yo pasé a gestión de calidad, porque yo pedí, porque me interesaba el tema, y pasaron 10, 15, 20 años antes del retiro,
Y me seguía encontrando en los pasillos del hospital con pacientes que habían sido pacientes míos de cardiología. Y bueno, esa satisfacción de decir, usted me ayudó o usted fue que decidió que me tenía que operar. Y bueno, esas son las grandes satisfacciones que tiene la profesión. Ahí está parte de tu propósito y tu proyecto personal. Sí, o sea, yo creo que la escritura ha sido el complemento de mi misión en la vida. O sea, si yo tuviera hoy nuevamente 18 años, elegiría la medicina sin duda. Pero obviamente desde el principio le daría un enfoque totalmente distinto, este enfoque final que le di en los últimos 20 años, que me generó muchísimas satisfacciones y que estoy convencido de que ese es el camino. Y por otro lado, ese complemento de la misión se traduce también en que eso que hiciste tú de escribirme por la dirección de correo que estaba en el libro, lo tienen todas las personas que están en los distintos países. Entonces esas personas me escriben y no me hacen sentir tan alejado de la profesión. Tenemos una comunicación epistolar en la cual, bueno, no es lo mismo que presencial, pero sí le puedo dar una orientación, o le puedo dar un consejo, le puedo dar mi opinión sobre el tema que me consultan, y eso realmente es muy lindo. Más allá de pedirle entrevistas, ¿qué devolución tiene? ¿Qué habla con los pacientes? ¿Alguna anécdota que tenga? No, en general, cuando le pude sugerir algún camino, al tiempo evaluar si, en primer lugar, si lo siguió ese camino, y en segundo lugar, cómo le ha ido, ¿verdad? Y bueno, hay resultados variables, no todos son goles y éxitos, ¿no? Claro, hay de todo, porque las circunstancias también son diferentes y son difíciles. Y me preocupa fundamentalmente la actitud que tiene hoy la juventud frente a la vida, ¿no? La tendencia tan grande a la depresión y algo más, muchas veces, en jóvenes que tienen toda la vida por delante y que tienen todas las opciones, por lo menos la mayoría de los jóvenes, tienen todas sus opciones a disposición. Es decir, y frente a un fracaso, no es el final de su existencia. Todo lo contrario, yo creo que el fracaso genera en el ser humano debería generar un gran aprendizaje. Es decir, ¿por qué pasó esto? O sea, no hay casualidades en la vida. Siempre hay una causalidad, aunque muchas veces no la podamos ver. Pero las cosas suceden por algo. Entonces, el camino es, bueno, vamos a investigar hasta donde podemos, si podemos hallar la razón por la cual las cosas sucedieron. Y si no la encontramos, tenés que tener claro de que por algo fue. Y bueno, apostamos de nuevo. ¿Qué pasa cuando uno pierde una partida en un juego de barajas? Barajamos y vamos de vuelta, ¿verdad? O sea, bueno, la vida en algunos aspectos es igual. Es decir, si la situación no es grave, si no media una enfermedad realmente difícil de abordar, o si no hay situaciones personales o familiares complejas, yo creo que volver a empezar, vuelve a empezar es el título de uno de mis libros, es decir, justamente dirigido a aquellas personas que pierden la confianza en sí mismos, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los capitales más importantes es la autoestima del ser humano, ¿verdad? O sea, que es el concepto que yo tengo de mí mismo y el respeto que yo tengo también por defender mis límites y por no tener que invadir otros límites. Entonces, la confianza en mí mismo significa voy a apostar de nuevo, ¿verdad? Voy a hacer las modificaciones que entienda necesario. Y en segundo lugar, voy a aprender también a poner límites, a decir que sí cuando realmente estoy de acuerdo y a decir que no cuando no estoy. Y bueno, y me banco cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? El precio de ser diferente es alto. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Entonces, bueno, es más fácil seguir a la multitud o seguir a la manada, ¿verdad? Y es difícil para algunas personas ser señalado como el diferente. Me pasó personalmente, o sea, lo viví cuando en el año 1988 empecé con la radio. Muchos colegas me llamaban Dressel el radio parlante. Y a mí me afectó muchísimo, a tal punto que estuve a punto de dejar la radio, hasta que un día, sentándome a tomar un café conmigo, me digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿A quién estoy afectando? Si yo lo único que pretendo es, como dije al principio, brindar en un lenguaje accesible lo que aprendí en la facultad, para que el ser humano se cuide, para que sepa
cuáles son las piedras que va a encontrar en el camino de la vida, teniendo en cuenta que yo tenía unos años más que los otros. Y lo tuve que aguantar. Y lo tuve que tolerar durante un cierto tiempo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que esos mismos colegas empezaron a mandarme a sus esposas, a sus madres, a sus hermanas. Entonces dije, bueno, con mucho esfuerzo, pero lo logré convencer de que hay un camino diferente para ejercer la medicina. Walter, ¿tenés hijos? Tengo 3 hijos. ¿Nietos? 1, por ahora. Me gustaría, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría después de la pausa que me responda qué le quiere transmitir a ellos con todo este aprendizaje que ha tenido a lo largo de la vida y qué le transmite a las futuras generaciones. En parte planteó también esta problemática que hay con la juventud y la frustración. ¿Hacemos una pausa y me responde eso? Con gusto. Bien, ya venimos, quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes. Nuestro último invitado, Walter Dressel. ¿Te estás sintiendo cómodo en esta conversación? Totalmente, Santiago, muy cómodo. Yo te preguntaba, siempre mencionas lo del tomar un café con uno mismo. ¿Cuántos cafés has tomado a lo largo de la vida? Y algunas cuantas jarras, ¿verdad? O sea, porque hay periodos de la vida donde uno tiene que confrontarse con su realidad y la mejor manera es aislarse unos minutos en el día, que uno lo puede hacer eso dentro del auto, lo puede hacer en su oficina o en su consultorio. Y fíjate que si uno se tomara 5 minutos por día, tiene 35 minutos por semana, y si uno lo multiplica después por el mes y por los 12 meses del año, son una cantidad como 1.500 minutos o más, 1.800 creo que son, como para poder hablar con uno mismo, ¿verdad? Y descubrir realmente qué es lo que te pasa, qué es lo que te duele, qué conductas tenés que cambiar, qué actitudes tenés que tener frente a la vida. Y me parece que eso es importantísimo, que todos lo hagan. Con café o con un vaso de leche o con el mate, claro, con una bebida, pero es el ejercicio de confrontarse con uno mismo. ¿Qué rol juega la familia en todo este proceso, tanto de la mejor versión, de esto de mejorar los vínculos? Sumamente importante. La familia es el pilar principal de cualquier actividad de un ser humano. ¿Por qué? Porque la familia es el calor, la familia es la calidez. Mi periplo familiar empezó por allá en el año 68. Yo recién había dado mi examen de anatomía y salí a caminar por 18 de julio. Y al llegar a 18 de julio y Julio Herrera, había un bar, se llamaba el Bar Rex, al lado de lo que hoy es la Sala Citarrosa, en la esquina. Y vi un grupo de personas, de jóvenes, sentados allí, de los cuales los 2 varones que estaban ahí los conocía, eran amigos míos, no del círculo más cercano, pero eran amigos míos. Y había 3 chicas, creo. Y una me impactó. Y dije, yo voy a entrar. ¿Se llamaba Sonia? Se llamaba Sonia. Voy a entrar. Entré y busqué, pero la excusa más atorrante, porque esa es la palabra, ¿no? Para tratar de entrar en ese grupo y sentarme al lado de quien quería sentarme. Y lo conseguí. El único problema es que ella se levantó después que yo me senté. Y bueno, pero me las ingenié para ingresar en ese grupo y en determinado momento poder invitar a salir a solas. Y bueno, los 2 estudiamos medicina, o sea que teníamos cosas en común que facilitaba el vínculo, porque eso también es importante. Mi núcleo de amigos, salvo uno, ninguno estudió, todos tenían sus negocios de sus padres. Entonces, claro, llegaba el sábado, en aquella época no se salía los viernes, se salía los sábados, y bueno, como todo joven, me gustaba ir a bailar, íbamos al cine, al teatro, pero cuando tenía un parcial o un examen tenía que decir que no. Y claro, ellos de alguna manera me inducían a que yo saliera, y yo les decía que no. Yo, lo que decía al principio, yo tenía un objetivo y sabía que tenía que sacrificar determinadas cosas. Me casé siendo estudiante, los 2 éramos estudiantes en ese momento, y bueno, fueron viniendo los hijos, los primeros 2 con
2 años de diferencia y 15 años después del primero vino el tercero. Y en realidad es lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida, tener hijos sanos y educarlos en la humildad y en la solidaridad. En saber, y eso fue una tarea de mi esposa, en saber que el día que nosotros no estemos, ellos tienen que ser unidos, ¿verdad? Y que cada uno tiene que ayudar al otro en lo que pueda. Y bueno, ¿qué es lo que le podemos enseñar o qué es lo que le pudimos enseñar, qué es lo que yo le pude enseñar? A que se preparen para la vida, ¿verdad? O sea, que tengan una profesión, que tengan un oficio, que sepan que eso le va a permitir defenderse, que mientras ellos estudiaban, yo podía ayudarlos a que ellos llegaran a su meta. Hoy son hombres y mujeres grandes. Cosas curiosas suceden también en la vida de los seres humanos, porque mi hija mayor es médica también, es oftalmóloga, pediátrica, cirujana oftalmóloga. Mi hijo del medio tomó un camino completamente distinto, está en el exterior y dirige una empresa vinculada al agro. Y mi hijo menor, desde muy pequeño, con su garganta imitaba el ruido de los motores de los autos. En una familia donde cuando el auto se detiene por alguna circunstancia, la única actitud que nosotros conocemos es llamar al Automóvil Club. O sea, no sabemos nada de lo que hay allí adentro. Y con el paso del tiempo eso se fue incrementando hasta que finalmente se recibió de ingeniero automotriz. Entonces uno dice, bueno, ¿estaban los genes? No, absolutamente. Pero bueno, lo importante es transmitirles en parte la experiencia, pero en parte saber que ellos tienen que hacer su propia experiencia de vida. ¿Cuál es la función de los padres? A mi juicio, decirle, por ahí está la piedra, no te golpees, porque yo ya me golpeé y la piedra sigue estando en el mismo lugar. Lo que hay que hacer es bordear la piedra. En eso fue, hasta el momento, fundamental la actitud de Sonia, en hablarles y tratar de explicarles que la vida es así, ¿no? Es decir, que ellos tienen que hacer, por supuesto que, a ver, la frase "ustedes son del siglo pasado" aparece. Y yo le digo que los siglos son todos iguales, ¿no? Que a pesar de los cambios en lo más íntimo del ser humano, las angustias, las ansiedades, las expectativas siguen siendo las mismas. Walter, ha sido un gusto poder conversar estos minutos, un placer por haber realizado esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos 2 regalos, una botella del vino Jiménez Méndez Tanat y chocolate Hass para que pueda tomar un café y disfrutar de estos chocolates también. Muchísimas gracias. Doctor, muy amable, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este ciclo de líderes, ha sido un gusto acompañarlos a lo largo de estos meses. Chao. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez,